saludo cordial, amigas, amigos. Estamos precisamente en un nuevo webinar. Este es una jornada que impulsa el Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAF. Semana a semana con diversos temas que se abordan y que permiten tener una retroalimentación con cada uno de ustedes que se están ya enlazando, se están conectando por las diversas vías a través de las herramientas tecnológicas correspondientes. Estamos en Facebook Live a través de nuestra plataforma también institucional y queremos agradecer la presencia de nuestro panelista del día de hoy, es el economista Diego Proaño, para hablarnos sobre un ámbito ligado a las finanzas en tiempos de COVID-19, precisamente el manejo de las finanzas empresariales y personales. Previo a dar el inicio de esta charla, queremos dar la más cordial bienvenida a el ingeniero Giovanni Mesa, nuestro subdirector técnico, autoridad del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAF. Ingeniero, bienvenido. En el saludo, sus palabras. Muchas gracias, Fernando. A todos, todas, muy buenas tardes. Bienvenidos y gracias por confiar en SECAF, acompañarnos en este nuevo webinar en el cual queremos llegar con herramientas, con conocimientos para pasar esta pandemia y luego también la pospandemia. Para nosotros siempre será un gusto el poder, en base a nuestro trabajo, contribuir a la sociedad con conocimiento, con información y con este tipo de charlas que van enfocadas al beneficio de la comunidad. Quiero agradecerle a Diego por la deferencia que ha tenido con nosotros para, dentro de su tiempo, dedicarnos a este espacio en el cual nos va a compartir ese conocimiento amplio que tiene, ya que en su rama tiene una experiencia profesional extremadamente amplia y ahora vamos a conocer más en detalle lo que nosotros debemos aprender en el tema de finanzas y tributación en función de lo que él nos va a apoyar. Quiero agradecerles también por seguir confiando en el SECAF, por estar aquí, por habernos acompañado en el webinar del día martes, donde aprendimos temas de cuidado dental tan importantes en estas épocas que estamos viviendo, sobre todo porque es complicado el que tengamos el poder salir y visitar al odontólogo de confianza como normalmente lo hacíamos, debido a que obviamente el flujo de vocales del que podría contagiarnos del virus. Ahora hemos aprendido cómo podemos manejar eso, cómo podemos acudir al odontólogo, las medidas de... Así como han sido en todos los otros webinars que hemos tenido, donde hemos aprendido técnicas para manejo emocional, técnicas de salud para el cuidado de nuestro hogar, cómo cuidar a nuestras familias, cómo emprender, entre otros aspectos. Y para el SECAF seguirá siendo un reto lindo el poder seguirles proporcionando semana a semana este tipo de seminarios con profesionales de alta calidad que nos van a permitir aprender y tener estos conocimientos que tanto requerimos. También decirles que para nosotros ha sido muy grato ayer iniciar con la primera clase magistral o masterclass que lo hicimos con Stephanie Tejada, que tuvo una acogida realmente grande y que a nosotros nos llenó de mucha satisfacción el haber compartido con ella esos momentos donde la mayor parte de personas estuvieron entusiasmados aprendiendo esas técnicas de maquillaje para el día a día en medio de esta situación en la que vivimos. Tengan la seguridad que en las semanas subsiguientes vamos a tener muchas más clases magistrales donde vamos a aprender cosas y temas puntuales en pastillas que nos van a permitir desarrollarnos y desenvolvernos durante esta época y luego también cuando las cosas retomen la normalidad o tiendan a regularizarse. Ahora no me queda más que nuevamente agradecerle a Diego por la deferencia y ponerle en marcha frente a esta audiencia que tenemos para que nos ayude con sus conocimientos. Diego, adelante. Muy buenas tardes con todos, un saludo y muchas gracias. Gracias a las palabras del ingeniero Giovanni Mesa. Muchas gracias, espero cumplir la expectativa. En realidad se me había pedido que prepare una charla respecto a qué hacer el empresario, qué hacer el padre y madre de familia en tiempos de COVID. Y yo quisiera más bien comenzar explicando un poco cómo nos tomó el COVID, cómo estaba el país, la economía del país al llegar a COVID, cómo nos está afectando este momento, pero lo más importante tenemos que concluir es cómo saldremos de esta situación
un poco, obviamente, con algunas herramientas que se les va a presentar. Bien, entonces, una vez que vamos a comenzar, quisiera explicarles, no sé si es que ya tenemos, ya pueden visibilizar la presentación, ya está lista. Sí, se visibiliza. A ver, entonces, vamos a ver. El tema es finanzas empresariales y personales en tiempos de COVID-19. El COVID a nosotros. En el mes de enero, el mundo iba a crecer 2.9%, así era, sin COVID. Sin embargo, llegó el COVID y ahora la economía del mundo decrecerá en menos 3%, o sea, descontará el 2.9 y 3 puntos más, o sea, casi 6% se cae la economía del mundo. Vieron después de eso, obviamente la economía china venía lenta, creciendo muy poco, a lo que nos tenía acostumbrado las décadas anteriores, que crecía al 10%. Encima de eso, acaba de llegar el coronavirus y le pone más lenta a la economía china. El Reino Unido decide salir de la Unión Europea y nos perjudica a nosotros como país porque nuestras exportaciones de café, cacao, banano, atún, camarón, flores, se iban a la Unión Europea, entre ellos el Reino Unido, y obviamente entraban estos productos con arancel cero. Cuando el Reino Unido se separa de la Unión, empiezan a entrar estos productos ya con un arancel pagado y obviamente se vuelven más caros los productos ecuatorianos, más difícil vender al Reino Unido los productos ecuatorianos. El tercer aspecto es la política exterior de los Estados Unidos. Recordemos que el gobierno de Donald Trump endureció un poco su política exterior desde que inició en el sentido de un proteccionismo más fuerte hacia la industria nacional, y eso nos complicó llevar los productos ecuatorianos a Estados Unidos. Y si a eso le ponemos un extra, que son las elecciones que se viven en el proceso preelectoral de Estados Unidos, nos complicó aún más. La guerra comercial entre Estados Unidos y China nos terminó a momentos afectando y a momentos beneficiando, porque esta guerra comercial empezó a darse que se imponían primero tarifas aranceleras entre un país y otro país para encarecer el producto del otro país, y a momentos cuando China le encarecía los productos en dólares, también nos encarecía a nosotros, y el mercado chino también es parte de nuestra gama de mercados que llegamos, y por la pugna de Estados Unidos, China, terminábamos también nosotros, Ecuador, que le vendemos a China en dólares, terminábamos también siendo perjudicados. La devaluación de las monedas entre el dólar americano y el yuan chino, cuando se devaluaba la moneda, le devaluaban al yuan chino el Banco Central de China y le apreciaban al dólar y nos volvían más caro a nosotros porque nosotros manejamos el dólar. Miren cómo asuntos externos a nosotros, pero finalmente también nos terminaron perjudicando a la economía del Ecuador. Finalmente, la reducción de las tasas de interés de la Reserva Federal en dólares hizo que no se vuelva apetecido tener inversiones en dólares y también terminó afectado el Ecuador. Y por último, nos complicó esta pugna de la producción petrolera entre los países OPEP y OPEP más con Arabia Saudita y Rusia, que ustedes saben que llegamos a este famoso contango del lunes negro de hace 2 semanas, en donde el precio se cayó a valores negativos. Todo eso fue el contexto internacional que nos terminó. Resultado de eso, ahí tenemos la foto de lo que le va a pasar al mundo este año. Entonces podemos ver cómo estaba planificado el crecimiento de la economía en el mundo, cómo está ya con el coronavirus y cómo se espera que en el año 2021 resurjan las economías. Por ejemplo, el mundo iba a crecer al 2.9, pero finalmente va a decrecer al 3%. Esperamos que el otro año crezca al 3.3%. El caso chino, que es el país donde se inició la primera brote de pandemia, iba a crecer al 5.7, ahora va a decrecer al 6.5 y el otro año va a crecer otra vez al 6.4. Estados Unidos va a tener menos afectación y va a crecer apenas al 2, pero va a decrecer al menos 2.8 y el otro año se va a recuperar al 2.1. La Unión Europea, que tuvo una fortísima afectación, recordemos que allá está España, está Italia, está Francia y Alemania, que son los países donde pegó fuertemente el tema del coronavirus, va a decrecer al 7%. Y el otro año apenas empezará a crecer al 1.4%. Y nuestro bloque, la América Latina, iba a crecer este año 1.8% sin el tema del coronavirus. Ahora con el coronavirus va a decrecer el 6% América Latina, muy golpeado, y el próximo año esperamos crecer al 2.4%. ¿Qué provocó todo eso y qué nos afectó a nosotros como ecuatorianos? La caída del precio del petróleo, los precios de las acciones de las empresas, se incrementó el riesgo país, recordarán hasta 6.000 puntos en el caso ecuatoriano, y los bonos soberanos de deuda se cayeron 4.4%. ¿Qué más empezó a pasar con esto del COVID? Se incrementó la morosidad de las carteras de crédito, se han caído, o sea, la morosidad ya superó el 4%, los índices bursátiles en el mundo, en Nueva York, en Tokio, en
Madrid, en todas partes, se han caído 3%. Y datos ya bien alarmantes, por ejemplo, en el tema de los pasajes internacionales, IATA, es la Asociación Internacional de Aerotransportación, acaba de anunciar que perderán 252.000 millones de dólares entre febrero y mayo por estar parqueadas sus aeronaves en todos los aeropuertos del mundo. Se redujo el precio del carbón, el precio del acero, el precio del petróleo, todo por el tema del coronavirus. Llegamos a una desaceleración generada del mundo entero. Aquí en América Latina, Brasil, México, Argentina, Chile, Colombia, que son los que más crecimiento tenían, economías más grandes, van a estar con grandes decrecimientos. La escasez de tecnología china se empezará a ver recién desde junio, julio, cuando empiecen a desabastecerse los mercados como el ecuatoriano o otros mercados de celulares, de tablets, de computadores, de prendas de vestir, de medicamentos, de calzado chino que llegaban a nuestros países, que como ya se paró la fabricación de China, recordan, desde febrero, recién las entregas que tenían que darse en marzo, en mayo, en junio, va a sentirse en el segundo semestre la escasez de ese tipo de producción. La Organización Internacional del Trabajo acaba de anunciar que entre marzo y mayo, lamentablemente habrá 195 millones más de desempleados en todo el mundo, y eso es una tragedia terrible para todo el mundo. América Latina va a perder 280.000 millones y solo en América Latina va a haber 14 millones y medio de desempleados, solo en América Latina, porque Estados Unidos ya anunció que superó los 20 millones de personas que están están llenando la solicitud de desempleo. China se cayó el 28.4% su manufactura y Estados Unidos el 16.6%. ¿Qué pasó con todo aquello? Se frenaron los sectores en el Ecuador y en el mundo. El sector comercial, el sector turístico, la industria no alimenticia, la manufactura, los viajes, el entretenimiento, son los sectores más... En América Latina, ¿cuáles son los países más vulnerables a problemas externos como el COVID? Y ahí tenemos el índice de vulnerabilidad, y resulta que Chile es el país más vulnerable por sus cadenas de suministros, están muy atadas. Y si una de esas se rompe la cadena de suministros, la cadena de valor, la cadena alimenticia, la cadena de medicamentos, y se vuelve más vulnerable el país. El Ecuador ocupa el segundo lugar, tercero Perú, cuarto Brasil. Pero aquí hay un poco más grave para nosotros. ¿Cuál es el país que tiene más incertidumbre política y frustración social en América Latina? Y Ecuador es el país que tiene más frustración. ¿A qué se refiere este indicador? A que cada vez que sucede algo en economía, que sea propio o ajeno de la economía, pero que le afecte a la economía, la gente tiende a culpar a alguien. Entonces, en el ámbito político se tiende a culpar a alguien más, en el ámbito económico a alguien más, en el ámbito familiar, de trabajo, siempre se termina culpando a otras personas. Y eso se denomina frustración social. Y eso creo que hemos visto en los últimos tiempos en Ecuador. Vimos en el paro de octubre y estamos viendo ahora al pasar el COVID. ¿Qué decisiones ha tomado el gobierno nacional para poder mitigar un poco esta crisis y este escenario que les acabo de presentar? Algunas. La postergación de pago de cuotas, la reestructuración de pasivos o de deudas que tienen con las entidades financieras las personas naturales y las empresas, y la banca privada, lo ha anunciado ya Julio José Prado, el gerente de Asobanca, de que van a inyectar 12.000 millones de dólares una vez que pase todo esto a través de la banca privada. Si la banca privada tiene que hacer préstamos, y aquí es muy clave el tipo de préstamos y a qué tipo de sujetos de crédito entrega, que tiene que ser a los que más necesitan, a esos emprendimientos, a esos autónomos, a esas economías pequeñas que no tienen liquidez y que necesitan inyección de recursos para poder salvar sus negocios. Se dijo que se va a aplazar el cobro de cuotas por 60 días a los créditos. El gobierno ha ofrecido soluciones de refinanciamiento, todavía no está claro cómo lo hará. Ban Ecuador y la Corporación Financiera Nacional no cobrarán las cuotas de marzo, abril y mayo, y ese interés no se cobrará en junio, sino que se repartirá en 12 cuotas en el próximo año, y el capital se prorrateará hasta la fecha final del crédito. ¿Qué más decisiones en Ecuador se han tomado? El BIES, por ejemplo, ha dicho que los créditos que entraron en mora, ojo, los créditos que entraron en mora en el tiempo del COVID, desde el 16 de marzo en adelante, serán reestructurados y financiados en las hipotecas a 18 meses, con 18 meses de gracia, y el plazo del capital se le prorrateará hasta el último plazo con que se haya pactado originalmente un crédito hipotecario. Las cooperativas de ahorro y crédito que recibieron recursos del CONAFIPS, de las solidarias, deben hacer el mismo tratamiento que se les da a los bancos, es decir, postergar los 60 días de las líneas de crédito sin recargos de intereses de mora.
El IES aplaza 90 días el pago de los aportes a las planillas de los afiliados voluntarios, sobre todo de los voluntarios, no de los empleadores empresarios, porque el voluntario generalmente es una persona natural y no tiene dinero, lo que se necesita es que tenga dinero para alimentación, para medicación, y que por el momento se desconecte de este otro tipo de obligaciones. El Servicio de Rentas Internas también aplazó el pago de impuestos desde el 16 de marzo hasta mayo y lo va a diferir a 6 meses. Entonces, como ven, finanzas personales o familiares y empresariales les termina dando una suerte de un oxígeno por 2 o 3 meses hasta que se pueda reactivar, esos fondos se utilicen en otras actividades para esperar después para refinanciar o como la mecánica que yo les acabo de indicar. ¿Qué ha pasado finalmente? El Ecuador va a perder más o menos 7.000 millones de dólares entre el sector público y privado entre marzo, abril y mayo. Realmente aspiramos en que termine mayo y podamos regresar a esto que se ha denominado como la nueva normalidad para empezar a laborar con las condiciones que nos exijan los organismos nacionales. La deuda pública ecuatoriana se cayó de B- a triple C. De aquí solo estamos hacia abajo, ¿no? De aquí nos tocaría solamente caer a triple C menos y a D, que es el default o es prácticamente que cae en morosidad. Entonces estamos casi que en el límite de abajo, por eso es que se han caído tanto el costo de los papeles del Ecuador. Y como el resultado de eso, cae la economía del Ecuador. Inicialmente, en enero, el Banco Central anunció que iba a crecer 0.7 la economía del Ecuador. Sin embargo, Goldman Sachs, uno de los importantes bancos del mundo que hace estos análisis, dice que la economía de Ecuador decrecerá, se caerá en 5.7%. El Fondo Monetario Internacional es un poco más drástico y dice que decreceremos en 6.2%. El día de ayer se pronunció la gerente general del Banco Central del Ecuador, Verónica Artola, y dijo que están haciendo los cálculos y que a través del Banco Central quizás no sea tanto la caída y sea del un menos 4%. Realmente seamos un poco positivos y creamos que el Banco Central sea la que vaya a mantenerse. El Estado ecuatoriano este rato tiene 193 entidades del sector público, hay 500.000 servidores públicos y la nómina mensual que necesita el gobierno cada mes, cada fin de mes, de 750 millones de dólares para cubrir eso. Las pérdidas diarias son de 400.000 dólares por cada dólar que baje el precio del petróleo respecto al precio que estaba en el presupuesto del Estado. Recordemos que en el presupuesto estatal este año se aprobó con un precio de barril de petróleo de 51 dólares con 30 centavos. Entonces, cada vez que baja un dólar, vamos perdiendo por lo menos 400.000 dólares diarios por cada dólar. Y ya lo dijo Petroecuador, que hasta aquí hemos perdido 2.577 millones de dólares por exportaciones de petróleo por esas pérdidas. El Servicio de Rentas Internas ya anunció que está calculado que perderemos en recaudación tributaria porque se frenó la economía del Ecuador, de lo que estaba trabajando al 100% en enero, desde marzo empezamos a trabajar solo al 30%, porque por el confinamiento, por la cuarentena, y el SRI va a recaudar menos 1.862 millones. Eso es lo que va a perder. Entonces, si vemos lo que perdió en petróleo, 2.577 millones, más los 1.862 de rentas de impuestos, y cuando vemos la estructura del presupuesto estatal, los ingresos por petróleo y por impuestos, que son los más fuertes, justo los dos se caen, entonces la economía del Ecuador está bastante débil. ¿Qué efectos va a causarnos en nosotros, en las personas, todo esto que acabo de mencionarles en el mundo, en Latinoamérica y en Ecuador? ¿Cómo cae en nuestras empresas y en nuestras familias? Se va a dar una caída del ingreso familiar. Por cada 5% que se reduzca el ingreso de una familia, va a aumentar 2.2% la pobreza y 1.5% la extrema pobreza. El ingreso de las empresas, como se ha cerrado, muchas empresas tuvieron que cerrar totalmente y no han podido abrir todavía. El estudio dice que al menos el 50% de las empresas ecuatorianas no soportarán más de 35 y el otro 50% no soportarán más de 70 días. Entonces, claro, hay que hacer algo porque no podemos seguir esperando que pase el tiempo y que las empresas no produzcan. El resultado final es que el Ecuador tendrá 508.000 nuevos desempleados, más los 350.000 que hay, van a superar los 800.000 desempleados a finales de mayo. Va a subir más o menos el 5% el desempleo. La pobreza
va a subir 10 puntos porcentuales más, de 25% a 35%. O sea, más o menos, en números para hacerlo más fácil, quienes nos están mirando, habrá 6 millones de pobres en el Ecuador a partir de junio. Y el PIB, el Producto Interno Bruto, se caerá 6%, como ya lo dije anteriormente, 7.000 millones de dólares. Aquí están algunos datos de las caídas de las exportaciones, se han caído el 17%, solo el banano se ha caído el 6%, el camarón 8%, las flores 49%, el pescado 42%, el turismo se ha caído el 95%, y la recaudación de impuestos, como veíamos, solo en febrero iban a recaudar 1.200 y se recaudó 700 millones. En el sistema bancario y cooperativo, las captaciones de público se redujeron 3%, las colocaciones, que son los créditos, se redujeron 2.6% y la morosidad de la cartera aumentó 4%. De todo esto que nos ha causado el COVID, habían otros problemas que tenía la economía del Ecuador. Una alta deuda pública, un alto déficit fiscal, bajas reservas internacionales, balanza tanto comercial como de pagos deficitaria. Eso llevó a un alto riesgo país, poca confianza en la estructura del Estado, hay mucha corrupción, hay una impunidad galopante y una falta de reestructurar la deuda pública, que es la que nos está consumiendo el presupuesto estatal. Y eso nos dio como resultado que los indicadores no mejoren, los de subempleo, los de desempleo, los de la pobreza, de extrema pobreza y el índice de equidad que se llama Gini. Eso, la economía del Ecuador y cómo nos afectó a las personas naturales que tienen negocios, a los empresarios, a todos. El sector inmobiliario se paralizó en 90%. El transporte y almacenamiento también sufrió una paralización, un freno del 90%. El tema de artes, entretenimiento y recreación, 90%. Alojamiento y servicios de comida, 80%. Construcción, 80%. E industria manufacturera, 70%. Esa es la paralización. Eso significa que la diferencia para 100% es lo que estuvo trabajando. La industria manufacturera se paró 70%, solo estuvo trabajando al 30%. El tema de minas y canteras, 50% de paralización, el comercio 40%, o sea, estuvo trabajando el 60%, los servicios se paralizaron el 30%, la salud y asistencia social se paralizó 30%, 20%, la distribución de agua el 20%, el sector agrícola, ganadero y silvicultura se paralizó 20%, o sea, estuvo trabajando o está trabajando el 80%, los servicios administrativos se han parado el 10%, están trabajando. Los que menos impacto han tenido en paralización han sido los servicios profesionales, científicos y técnicos, 10%, la enseñanza 10%, está trabajando al 90%, los suministros de electricidad se paraliza al 10%, está trabajando al 90%, las actividades financieras y seguros están trabajando al 95%, solo se paralizó el 5%, y la administración pública está trabajando al 95%. Esto es un poco para que ustedes puedan ver cuál era el patrón de comportamiento que teníamos los ecuatorianos durante el primer mes de confinamiento. Ahí podemos ver la semana 1 y 2, los productos que están con color verde son los que aumentamos ostensiblemente, esas famosas compras de pánico que cuando nos avisaron que ya había la primera infectada de COVID en Ecuador, todo el mundo se lanzó a los supermercados a hacer colas y a hacer compras de pánico. Ahí están los productos que se compraban. Miren, por ejemplo, la comida envasada, los refrescos, la comida congelada, el aceite, el arroz, las conservas, subió el 130% de consumo. Los desinfectantes, los detergentes, los productos de limpieza, papel higiénico, subió el 150% de consumo. Las cremas, hidratantes, las mascarillas, los gels, los guantes, las vitaminas, todos los asuntos de cuidado personal y de farmacia subieron el 250% de consumo en esos días, las 2 primeras semanas de cuarentena. Y un poco ya fueron bajando los otros, como viendo en color tomate, los que subió un consumo un poquito y los otros, los que bajó el consumo, están con color rojo, ¿no? La ropa, los calzados, accesorios. Y la semana tercera y cuarta, ya ven que ya bajó un poquito el nivel de consumo de esas de pánico porque ya estábamos más tranquilos, porque ya empezamos a llevar, sabíamos cómo hacer el sistema de compras y cambió un poco el sistema. Deloitte es importantísimo para los ecuatorianos, para las familias y para los empresarios. Porque aquí nos está dando la cadena de tiempos en los cuales vamos a poder salir y estabilizar de alguna manera la economía familiar, la economía personal, la economía empresarial. Partimos de cero al lado izquierdo en febrero y estamos en mayo. Y en mayo estamos justo lo que dice las compras a domicilio, lo que se llaman los supermercados. Hasta ahí estamos. En el mes de junio recién vamos a empezar, va a abrirse los aeropuertos y las carreteras para que la gente pueda movilizarse dentro del Ecuador, es decir, de una provincia a otra provincia, por los vuelos de Guayaquil, Quito, Cuenca, de Manta, de Loja, Esmeraldas.
Esos nada más, los de primera necesidad. No hay de paseos ni nada. Recién en el mes de agosto, cuando vamos a empezar agosto, recién ahí va a empezar a haber un poquito de turismo doméstico. Siempre todas estas condiciones van a ser con el tema de la asepsia, de la seguridad industrial, de la bioseguridad, perdón, y también del distanciamiento y del cumplimiento de los protocolos, ¿no? En agosto va a haber turismo doméstico, o sea, se refiere que nos vamos a hacer turismo cercano. Aquí en las ciudades vamos a salir a lo mejor al sector rural, a un balneario, a algún sitio arqueológico cercano y nada más. A eso se refiere turismo doméstico. No vamos a poder irnos todavía a abarrotar playas ni nada de eso por el estilo. A mediados de agosto, recién empieza lo que vamos a conocer los ecuatorianos como la sensación higiénica progresiva. ¿Qué significa eso? Que vamos a empezar un poquito a tener más cuidados, a saber cómo llevar, cómo subirnos a un bus, a un taxi, cómo irnos a una entidad financiera, cómo entrar a un sitio donde está más o menos cerrado, cómo subir un ascensor, unas gradas, y ya vamos a tener menos miedo de hacer eso. Ya vamos a saber sobrellevar, a compartir, a convivir eso. Y eso se llama sensación higiénica progresiva. En el mes de noviembre recién se empezarán a hacer algún tipo de eventos con todos los controles, eventos corporativos no tan grandes, de no tanta aglomeración. Y recién en diciembre, antes de Navidad, va a empezar a haber el turismo internacional, es decir, los vuelos internacionales de ida y vuelta, porque las personas necesitan trasladarse en el mundo para compartir esta etapa de Navidad y Año Nuevo en sus países de origen. Así va a ser, recién ahí, y en enero estaremos pensando en salir con un poco más de tranquilidad. Bolsillo de los ecuatorianos. Esta gráfica es importante, igual fue hecha por la consultora Deloitte. Y miren, la precrisis, la que está a su lado izquierdo, es lo que antes de que nos avisen que ya estaba la primera paciente coronavirus, así era el consumo en Ecuador: 8% para el ahorro, 17% para alimentación, 22% para vivienda, 12% para los retails. Los retails son esas compras del por menor en los supermercados, en los micromercados. Teníamos para restaurantes 8%, para distracción, viajes, hoteles, teníamos para todo. Sin embargo, llega el confinamiento, el aislamiento, y miren cómo se cae el poder adquisitivo. Entonces, el poder adquisitivo se cae ostensiblemente y nos dedicamos solo a tres ítems. Al ahorro, del 8 pasa al 16%, las compras del 12 se cae al 2%, y la alimentación del 17 al 21%. No pensamos en nada más los ecuatorianos en este momento. No estamos pensando en nada más. Ese es nuestro poder adquisitivo y esos son los porcentajes que estamos adquiriendo. Ese es el alcance de nuestro bolsillo, y hacia eso tenemos que apuntar este rato en una economía de guerra, de supervivencia. Saliendo de esto, en el año 2021, cuando les decía que vimos la gráfica anterior, y cuando estemos empezando un poco la vida un poco más normal, va a empezar a mejorar los consumos, como ustedes ven. Ya va a haber viajes y hoteles, ya va a haber idas a restaurantes, no en la misma proporción, pero un poco menos. Ya va a haber más compras al por menor, vamos a quedarnos con un ahorro del 10%, y algunas cosas pequeñitas ya no lo vamos a hacer. Entonces, a pesar de la salida de esto, todavía vamos a tener dificultades en el año 2021, el presupuesto empresarial y familiar. De estos escenarios. A ver, al gobierno, a las empresas y a las familias, esas tienen que ser las propuestas. Al gobierno tiene que haber una reducción drástica de tasas de interés para que haya inversión pública y privada, para que la gente podamos endeudarnos con tasas más bajas y ponerle a circular ese dinero en la economía. Que haya una flexibilización del mercado laboral, ya se está de alguna manera dando en estos proyectos de ley que se están tratando en la Asamblea, pero que no sea una precarización, sino una flexibilización en donde, a acuerdo de las partes, se pueda llegar a alguna forma de tranquilidad mutua. Se tienen que hacer algunas reformas legales. Recuerden que se quedaron en el camino la ley de seguridad social, la ley de movilidad humana, de la migración, el código de trabajo, que nunca se hizo mayor cosa, para que haya mayor gobernabilidad. Y hay que empezar a ver figuras de contratos. Ahora mismo estamos viendo en estos días cómo están acordando, cómo se están dando los contratos ocasionales, que no haya sobrecargos, pero que sí se mantengan las garantías sociales. Es decir, aunque trabaje 4 horas al día, 5 horas, 6 horas, 2 horas, trabaje un mes, otro mes no trabaje, pero todo sea con garantías sociales, décimos, fondos de reserva, seguridad social y vacaciones. Y que se dé una prioridad al empleo estacional, o sea, que por temporada se puede emplear hasta que se recuperen las empresas. Ese empleo estacional ya existía en el sector bananero, en el sector turístico, agrícola, acuícola, en el ganadero, ya últimamente en la construcción, en el plan Casa para Todos.
ya se estaba dando empleo estacional y puede ser una opción para que la gente sepa que sí le van a volver a emplear y no se desespere. La reactivación económica tiene que ser desde la economía social, es decir, desde los pequeños, desde la tienda del barrio, desde el señor que tiene por ahí un bazar, el que tiene un taller, una farmacia, una panadería, una cafetería. Desde ahí tiene que empezar la reactivación. Y me parece una buena situación esto de que se esté impulsando el consumo de producto ecuatoriano, del producto local. Hay que proteger la producción local nacional y el empleo local. Tienen que mantener un impacto más fuerte en el tema de vinculación, investigación y cooperación, pero con los sectores de los quintiles más pobres. Es decir, tienen que ir a los sectores más pobres donde más necesitan y dar la asistencia a esos sectores. Hay que crear una agenda de competitividad, hay que reducir los costos de los servicios básicos, porque también como va a bajar todo, entre otras cosas, tiene que bajar los servicios básicos. Y finalmente hay que bajar la tramitología municipal. A nosotros las personas cuando vamos a hacer trámites nos molesta sacar una patente, un permiso de construcción, y lo mismo cuando se va a hacer un emprendimiento, al emprendedor, para poner un rótulo, para ponerse un local, es una tramitología muy fuerte. Hay que pensar en reformar el mercado de valores para que la micro y mediana empresa pueda acceder al mercado de valores como una forma de capitalizarse también paralela al mercado financiero. Reformas, ya les había dicho, ya estaba. Para la inversión extranjera es necesario, por ejemplo, lo que se está tratando en este momento en la Asamblea Nacional, por cierto, el Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, que se ordene bien las finanzas para que los inversionistas nos vean como alternativa de que venga al Ecuador, porque tiene las reglas claras en política monetaria, en oferta, en demanda monetaria, que se fortalezca la dolarización. Pero también es necesario no caer en default, o sea, no caer en morosidad de la deuda, y justo yo les he puesto esta tablita en donde están las obligaciones del gobierno del mes de marzo para pagar la deuda. De esta deuda se pagó los bonos soberanos que están con color amarillo, 324.6 millones de dólares. El resto se postergó, se está en espera para hacer renegociaciones y pagos futuros, porque obviamente estamos en una emergencia sanitaria y hay que dar prioridad al pago de emergencia. Además, el pago de esos bonos puede significar, el tiempo lo dirá estas próximas horas y semanas, si es que por haber pagado eso, dimos una buena señal a los mercados internacionales para que nos empiecen a prestar dinero y no nos vean como morosos y nos cierren las puertas. Y ha anunciado que el Fondo Monetario nos va a prestar como 720 millones, el Banco Mundial y la Corporación Andina de Fomento o el Banco de Desarrollo Latinoamericano como 500 millones. Ojalá que con este pago se haya activado para que pueda entrar más dinero a la economía. Se anunció que se reduce 1.400 millones el gasto público, el gobierno nacional lo anunció, y hay algunas opciones. Por ejemplo, si se da la concesión del proyecto Sopladora, es 1.000 millones de dólares. Eso toma tiempo, por supuesto. El proyecto Sacha, que es la joya de la corona, hasta que se rehabilite el precio del petróleo, no se podrá vender, pero eso vale 1.200 millones. La concesión, no la privatización. El Banco del Pacífico tiene acciones del gobierno en 800 millones, que eso sí podría venderlo para que sea un banco, como siempre fue, privado. Y hay algunas empresas que se podrían concesionar, la empresa de ferrocarriles, Correos del Ecuador, TAME, el segundo avión presidencial, que podrían darle recursos a la economía nacional. Y un tema que hay que tratarlo con mucho cuidado, pero que hay que aclarar, es el tema de la focalización a los subsidios a los combustibles, que nos va a perjudicar o beneficiar a las familias y a las empresas. Y aquí les he traído una tabla para que vean cuál sería el impacto, el efecto. El 72% del parque automotor consume de carga pesada y liviana, consume diésel, el 72%. El 4.5% consume gasolina a los buses, el otro 4.5% gasolina a los taxis y el 19% consumimos gasolina al servicio privado, las familias. Entonces, ¿cuál es la idea? De que el subsidio al diésel se mantenga, ese 72% de carga pesada de productos y transporte de personas siga teniendo el subsidio para que no suban las tarifas y no sube el precio de los productos. El tema de los buses y taxis es el que tiene que verse de qué manera se les compensa, sobre todo a los buses, y el 19% privado es el que tiene que liberarse totalmente, porque ahí es donde están, acá abajo les vemos, son 421 millones de dólares que se ahorraría el gobierno en la gasolina extra y Ecopaís, y 82 millones que se está ahorrando porque ya se quitó el subsidio a los super, son más de 500 millones de dólares que nos ahorraríamos y que le serviría al régimen para otras actividades de emergencia o para restablecer la economía nacional. ¿Cómo está este rato el presupuesto del Estado ecuatoriano? Tiene 3.037 millones para salud y es apenas del PIB.
Para educación tiene 3.818 millones y es el 3.2% del PIB. En salud y educación, la Constitución dice que el gobierno tiene que asignar 5% del PIB cada uno. Es decir, que no tenemos cumplido eso. Entonces hay que buscar redireccionar el presupuesto para ir completando en el paso de los años hasta algún momento llegar al 5% en salud y educación. Y en economía popular y solidaria tiene apenas 1.432 millones asignados, que es apenas del 1.5% del PIB. Entonces, ahí es donde el gobierno tiene que ir apuntando para fortalecer a la economía nacional. Hoy les dando algunos tips de qué hacer las empresas y las familias en estos escenarios que les acabo de presentar. Al sector empresarial, a las pequeñas, medianas empresas, al autónomo, al informal, al emprendedor, al visionario, a él. Primero, reducir al máximo los gastos. Tiene que optimizar, tiene que sincerar los gastos y ver cuál es el nivel de ingresos y con esos nuevos ingresos, que seguro van a ser reducidos, planificar los nuevos gastos. Es decir, hacer un nuevo presupuesto de su empresa. Tiene que adaptarle los productos y servicios de su empresa a la nueva realidad, a los nuevos patrones de consumo que vamos a tener los ecuatorianos. Tienen que reinventarse, tienen que evolucionar, innovar, no queda de otra opción. Si el patrón de consumo va a ser en consumir productos más alimenticios, bueno, pues allá tiene que apuntar el sector empresarial. Si vamos a consumir más productos de higiene, apuntemos allá entonces. Si vamos a consumir prenda con más seguridad, hagamos las prendas de vestir de más seguridad. Es decir, tenemos que reinventarle y acomodarle a la empresa a la nueva realidad para que siga produciendo con esa nueva realidad. Hay que proteger los empleos. Y aquí, ¿cómo se protege los empleos? Bueno, con nuevos productos, abriendo nuevos nichos de mercados y sosteniéndoles a los trabajadores. Esa es la idea que tiene el gobierno y que tenemos todos los ecuatorianos, que ojalá no desempleen a gente. Lamentablemente, como vimos antes, va a haber más de 500.000 de desempleados y esa gente ojalá se vaya reinsertando de inmediato en el mercado laboral con estos nuevos emprendimientos. Pedimos a los empresarios que procuren no caer en moratoria tributaria, ni con el Seguro Social, ni con los bancos, ni con los GATS, ni en el ámbito laboral. ¿Por qué? Porque este rato estamos en una burbuja imaginaria donde pensamos, como estos meses, 2 o 3 meses, no pagamos servicios básicos, no pagamos IES, no pagamos renta, no pagamos bancos, se nos viene a la mente como que no tenemos obligaciones, pero sí existen. Lo que pasa es que se nos han recorrido y entonces la idea empresarial es de que una vez que llegue la finalización de esos 2 o 3 meses que nos están esperando, y que no tiene que haber morosidad, no tienen que cargarnos los intereses de mora, ahí empecemos a refinanciar o a pagar lo que podamos para no cargarle más al gasto corriente de nuestras empresas. Les pido, revisen sueldos, revisen el valor de las dietas, de los incentivos, de los premios a los directivos y ejecutivos máximos. Hay entidades en el Ecuador, aquí en el país, en donde el gerente general gana $15,000 y su secretaria gana $400. Entonces creo que es hora de acortar esa situación. En realidad, creo que este es el momento de sincerar todos los valores y entre ellos están los sueldos. Y en el sector privado sí hay esas grandes diferencias, así que creo que es momento de revisar. Este no es el momento de dar dietas a los miembros de los consejos, de las comisiones, ni premios, ni incentivos, porque el dinero se necesita para sostener el empleo y para generar producción. Ese nuevo modelo de negocio, por favor no rompamos las cadenas de valor, porque el rato que se rompe una parte del proceso de la cadena, le rompemos a todito. Si es que estamos en la cadena de valor de producción de calzado y se queda por el medio el que hace el cuero o el que hace las plantas o el que hace los pasadores y cayó, nos hace caer a todito el resto. Hay que procurar salvarnos y protegernos entre todos de las cadenas de valor. Un ejemplo de lo que pasó, una ruptura de la cadena de valor, precisamente fue el mercado mayorista de Ambato. Se cierra el mercado mayorista de Ambato, se cierra el proceso de producción, distribución y consumo, y finalmente empieza a haber escasez en otras ciudades del Ecuador que le abastecen el mercado mayorista. Entonces, no rompamos esas cadenas de valor. Ahora que sabemos utilizar más la tecnología que ha estado a nuestro alcance, que no tiene mucho costo, empecemos a usar esa tecnología en las empresas para abaratar costos de algunos servicios y a volverles más baratos. Pongámonos a reestructurar la empresa, cómo estaba, veamos la estructura, cómo era, qué nomás tenía la empresa y qué estructura va a tener hoy, porque seguramente vamos a tener que achicar las estructuras de la empresa. Tratemos de ser solidarios y resilientes con los colaboradores, entendamos que son familias que necesitan tener ingresos porque de ellos se alimentan toda una familia. Y esto del sueño empresarial no debemos dejarle morir. Por lo que sea, por lo que estemos en las últimas, luchemos para que ese sueño empresarial
recomendación a las familias. Primero, ya no sigamos en esas famosas compras de pánico. Nos pasamos compras de pánico, nos abarrotamos nuestras despensas de puro productos de aseo, de puro productos de embutidos, de los empacados al vacío, de los enlatados. Hasta ahora tenemos, ya vamos a salir de la cuarentena y ahí está entero. Y corrimos a desabastecer, gastamos dinero en lo que no debíamos. Ya no hagamos compras de pánico, seamos mucho más tranquilos. Esta experiencia de marzo nos dé para no volver a cometer ese error. Empecemos a hacer un ahorro permanente en el hogar. Sepamos que de aquí en adelante, por cualquier situación, el ahorro ha sido urgente tener en los hogares, por cualquier situación que pase, por desempleo, por un fenómeno natural, por una enfermedad, por estudios, por adquisición de algún patrimonio de la familia, hay que tener ahorro familiar. También usemos la tecnología tal como les pedía a los empresarios. Hagamos uso de la tecnología porque se nos va a abaratar algunas cosas. Tenemos que redefinir el presupuesto de las familias, sí o sí, hay que redefinir las que tienen las familias. Es urgente saber que ahora hay otras prioridades. A lo mejor antes teníamos una prioridad en la familia, siempre cuando normalmente sucede en Ecuador, que cuando se casa, ¿cuál es el interés de la pareja, de los recién casados? En tener su casa propia, en tener su agua, sus bienes. Siempre hemos tenido como prioridad eso, pero nunca le hemos dado como prioridad uno al tema de la salud. Ahora nos estamos dando cuenta que ha sido bueno tener ahorros, tener salud, tener alguna forma de protección. Y luego vendrán los vehículos, los bienes, los viajes, las joyas, todo eso. En segundo lugar, cambiemos el chip y cambiemos el orden de las prioridades que se necesita comprar en los presupuestos de la familia. Es hora de iniciar el fondo emergente, como les decía. Demos prioridad a consumir lo local. Eso es importantísimo. Pensemos que cuando yo le voy a comprar al señor de la tienda o al señor de la panadería de mi barrio, le estoy garantizando un ingreso para el señor y un sueldo y un ingreso para toda su familia. Ese sueldo que él recibe o ese ingreso o esa ganancia da de alimento a su familia. Y además, ese señor tiene proveedores y por lo tanto, si yo le compro a él, él va a pedirle más a sus proveedores y le va a dar trabajo a sus proveedores y a las familias de sus proveedores. Miren cómo se va ampliando la cadena cuando doy prioridad al consumo local. Si le voy a comprar a la panadería de mi barrio, estoy garantizando al señor de la panadería tener un trabajo y poder mantener a dependientes ahí y a sus proveedores también. Entonces, demos prioridad al consumo local en las parroquias, en los barrios, en los cantones, en las provincias, en el país en general. Redefinamos nuevas prioridades, como ya les dije, o sea, las compras tienen que redefinirse, ya las cosas de pronto de suntuarias, de lujo, que antes era lo que queríamos tener y que sea visible, y ya no tienen mucho interés en este momento. Tenemos que cambiar los patrones de consumo y tenemos que saber que ahora nuestra vida por un buen tiempo va a ser diferente, no vamos a necesitar muchas cosas muy suntuarias, sino cosas más bien que nos protejan a nosotros. Redefinamos la capacidad de endeudamiento. Ojo, esto es importante en las familias. Normalmente que dicen las normas internacionales que una persona, una familia máximo debería someter a endeudamiento el 30% de su ingreso. Entonces, el 30% de deudas financieras de una cooperativa, de un banco, de pagar una tarjeta de crédito. Máximo el 30% de sus ingresos para que el 70% le quede libre y pueda utilizar para alimentación, vestido, educación, vivienda, salud, con tranquilidad y no empiece a caer en ese ciclo de morosidad que un mes avanza a cubrir, el otro ya no, el otro se endeuda y así va a pasar toda su vida. Es necesario redefinir la capacidad de endeudamiento. Además, si alguien se va a endeudar ahora, que ese endeudamiento sea o para consolidar todas las deudas que le han quedado y pagar una deuda a largo plazo con unas cuotas fijas que no le estremezcan el presupuesto empresarial o que no le cierren a su presupuesto empresarial. Esa es la única forma por la cual se podía aceptar este momento endeudarse. Tenemos que estar preparados para una nueva crisis, una crisis financiera y una crisis económica. Tenemos que estar preparados para lo que venga y para eso el ahorro y todas las recomendaciones que he dado creo que son importantes. Cuidemos del patrimonio familiar, lo que tengamos para no perder. Voy a presentar esta lámina en donde la Deloitte hace análisis de cómo se están dando en este momento las compras. Es una encuesta hecha a los ciudadanos en las ciudades del país. En las compras, el 34% de los encuestados dice que compran en tiendas de barrio, el 23.9% en mercados, el 23.9% en Supermaxi, el 16.9% dijo que no hay compras en los últimos días, el 10% ha comprado en aquí,
el 8.3% ha hecho compras a domicilio, el 7.4% en el TIA y el 6.7% en el comisariato. Al menos en porcentajes, qué bueno que se compre más en tiendas de barrio y mercados, que justo es lo que les decía, hagamos compras locales y nacionales. Pero sin embargo, cuando sumamos las compras de tiendas de barrio y mercados, es mucho menor a lo que se va a comprar en un supermercado, ¿cierto? Cuando yo voy a una tienda no gastaré más de unos 4, 5, 6 dólares, pero si voy al supermercado gastaré unos 50, 80, 100, 200 dólares. Entonces, ojalá que las compras de tiendas de barrios, de mercados y hasta de supermercados sean de productos locales y productos nacionales. Ahí estamos. ¿Qué prioridad tienen que darle al presupuesto empresarial y familiar? Aquí tenemos 6 tips para que ustedes prioricen y reestructuren sus presupuestos con papel y lápiz sentados ahí los miembros de la familia. Primero, sinceren los ingresos, que sean los ingresos reales que tenga la familia. Yo no puedo vivir en una burbuja pensando que todavía tengo el mismo nivel de ingresos de hace unos meses atrás, porque ya se cayeron, porque ya me bajaron el sueldo, porque mi negocio ya no es el mismo, porque trabajo menos horas, porque se están demorando en pagarme los sueldos, por lo que sea. Sinceremos el ingreso, porque con ese sinceramiento del ingreso sabremos que se habrá reducido y sabremos que esa es mi nueva realidad, la realidad de mi familia. La familia sabrá que ese es el nuevo ingreso y que en base a eso vamos a sobrevivir de ahí en adelante. Punto uno. Punto dos, empecemos con el ingreso del punto uno a dar prioridad a los gastos. Y ahí tiene que ser la prioridad a los gastos en el orden de preparación de urgencias. ¿Y qué es lo más urgente este rato? Atender problemas de salud. Luego atender problemas de alimentación. En tercer lugar, a problemas de educación, de vivienda y otros. En ese orden tenemos que ir atendiendo. Entonces, los gastos del ingreso que tengamos, del ingreso reducido, démosle prioridad. Si tenemos que gastar en medicinas, en bioseguridad, en salud, hagámoslo, no hay problema. Si hay que gastar en alimentación, hagamos. Si hay que gastar en educación de nuestros hijos, hagamos. Si tenemos que hacer un pago de hipotecas, hagamos. Pero ya no empecemos a seguir viviendo en esa burbuja de que voy a ver mi segunda casa o la casa en la playa o el viaje al exterior, porque este no es el momento para eso. Identifiquemos las nuevas adquisiciones que tenemos que hacer, ¿no? Y aquí justo les he puesto algunos casos. Las nuevas adquisiciones que hemos tenido que hacer en este tiempo para soportar el COVID ha sido los útiles y equipos de asepsia, las mascarillas, los guantes, los gels, los spray, todo lo que sea para cuidados, y también los seguros médicos, que hemos visto que ha sido necesario porque la seguridad pública no pudo soportar ante tanta embestida de los infectados. Cuarto, retirar gastos innecesarios. ¿A qué me refiero con gastos innecesarios? Este no es el momento. Por ejemplo, si la familia salía cada fin de semana a comer afuera, este momento no es para salir a comer afuera. Aunque nos permitan salir, no es el momento de gastar en ese tipo de cosas. No es el momento de diversión. No es el momento de gastar en ocio y hacer viajes. Entonces, retiremos por lo pronto de nuestro presupuesto esos ítems para darle prioridad a los del ítem 3. El punto 5, adquirir créditos o lo que nosotros conocemos como el apalancamiento, solamente háganlo para consolidar deudas y para reducir cuotas mensuales o aplazar pagos. Si yo estoy agobiado con deudas de un lado y de otro lado, que me están cayendo uno tras otro y con todos los ingresos avanzo para un solo crédito, es lo que se llama apalancamiento, y con ese crédito pospecharle a un largo plazo para bajar la cuota del único crédito, del único endeudamiento, pagar todas las deudas que me estaban agobiando, y con ese crédito a largo plazo ir pagando, que me quede el resto de recursos para salud, alimentación, educación, vestido, vivienda, y poder tener una vida más o menos tranquila, en menos condiciones, pero más estable, más tranquila. Y una cosa, tampoco voy a cometer el error de hacer un crédito para pagar otro crédito que es de menos tasa de interés. Cuidado con hacer eso. Si yo voy a hacer un crédito general para pagar todas las deudas, entre esas deudas está metido un crédito en donde estaba un crédito que estaba al 10%, pero el nuevo crédito que me van a dar es al 16%. No voy a hacer eso. No voy a tomar un crédito al 16% para pagar una parte de un crédito que me cobran al 10%. Ojo, hay que ver los porcentajes y el costo-beneficio. Si lo que voy a endeudarme es más beneficioso que lo que voy a pagar, hagámoslo. Pero si es que voy a endeudarme para pagar algo más barato, no lo hagan. Prefieren seguir pagando lo más barato y solo endeúdense en la diferencia. Refinanciar deudas para bajar la carga financiera en no más del 30%, como había dicho. Esas son un poco las recomendaciones que a las personas
Este es lo que dicen las personas de este momento, qué harán cuando ya se acabe este famoso confinamiento y podamos salir ya, ese semáforo de color rojo pueda pasarse a amarillo y podamos salir. Esto es lo que dice la gente que va a hacer. El 45.9% de personas dice que van a buscar trabajo porque se quedaron sin trabajo. El 51.1% hacer el préstamo, justo lo que estoy yo recomendando, en qué condiciones hacerlo. El 5.3% dice que van a volver al país de origen, se quedaron varados acá o en otro país y van a moverse al país de origen. El 9.8%, esto es clave, van a buscar un psicólogo o psicóloga porque este confinamiento ha causado muchos problemas de salud mental a las personas y a las familias, es necesario. Y el 5.6% de pronto quiere viajar porque quiere salir de aquí, no quiere, está saturado y quiere irse de acá. Ese es lo que van a hacer las personas en los próximos meses. Voy a presentarles estas últimas láminas. ¿Qué es lo que tiene que hacer el mundo para superar el COVID en términos financieros y económicos? Primero tiene que haber una cooperación intergubernamental. Esto nos ayudamos los países. Por sí solo, un solo país no va a poder salir. El Ecuador, ni con todos los créditos que le den al gobierno, ni con toda la reducción de cuentas que haga el gobierno en su presupuesto, ni con todos los aportes que hagamos los públicos y privados al gobierno, no va a ser, no va a alcanzar para salir del problema sanitario. Se necesita créditos internacionales, ayuda internacional, donación internacional, para que más lo nacional, que estamos haciendo los esfuerzos todos de solidaridad, ayuden a sacar adelante la economía del Ecuador. Hay que hacer planes de salud pública global, es decir, ya debemos empezar que nos ayudemos entre la salud pública de Colombia con la de Ecuador, con la de Perú, con la de Chile, con la de Argentina, y nos podamos ayudar. Si un programa está todavía con necesidad de medicación, de infraestructura, y el otro tiene libre, que nos ayude mutuamente entre los países a cubrir estos problemas. Que haya una red internacional de protección social, es decir, que los hagamos mutuamente, que no solamente sea para el comercio, sino también sea para la salud, para la educación. Que haya un fondos de contingencia multilateral, así como hay fondos nacionales que cada país tiene, también que a nivel internacional haya, que el Mercosur cree un fondo de contingencia para sus miembros, que la Comunidad Andina cree un fondo de contingencia para sus miembros, que el Tratado de Libre Comercio Americano, que la Unión Europea, que los países asiáticos formen sus propios fondos intergubernamentales para que cuando le pase algo a uno de esos países, ese fondo sirva para cubrir las deficiencias que tiene ese país. Estamos pidiendo que haya una solidaridad global, es decir, que se reúnan los líderes del mundo, los presidentes de las repúblicas de las naciones más importantes del mundo, que se reúnan los políticos más influyentes en el mundo, que se reúnan los líderes empresariales, los empresarios más grandes del mundo, y lleguen a grandes acuerdos para salvarle a la economía del mundo, tal como pasó después de la Segunda Guerra Mundial, en el acuerdo Bretton Woods, en Estados Unidos, en New Hampshire, donde se reunieron para salvar la economía del mundo y los países que quedaron devastados de la guerra, o como se dio en 1989 el consenso de Washington para tratar de ayudar a las naciones que menos poder tenían. Este es el momento de hacer un nuevo consenso mundial y los líderes mundiales tienen la gran palabra. Tiene que plantearse definitivamente una moratoria global a la deuda externa pública. Qué bueno que la gerente general del Fondo Monetario Internacional ya se pronunció al respecto, ya lo dijo la economista Georgieva, que hay que generar una moratoria global porque estamos en una recesión global. La directora de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y Caribe, también acaba de pronunciarse y también dice que, Alicia Bárcena dice que hay que entrar en moratoria porque no hay otra opción. Todos los países necesitan recursos para pagar el tema de salud pública, para liberarnos de la pandemia, para reactivar las economías y no para pagar deudas. Hay que entrar en un periodo. Les he puesto como esta expectativa de qué pasaría a lo mejor el tercer y cuarto trimestre, o sea, desde junio en adelante. Esperemos que efectivamente pase, que se desacelere el coronavirus, que haya muchos más recuperados que contagiados, es decir, que esa famosa curva exponencial empiece ya definitivamente a bajar en todo el mundo. En el caso del Ecuador, que hay el despertar del país y del mundo por esa demanda que está deprimida. Estamos como cuando a los toros les sueltan en el corral y salen desesperados de hacer algo. Así estamos los ciudadanos, queremos salir a trabajar, a producir, a generar, a ayudar, a poner el hombro. Y eso se llama demanda deprimida y esperemos que haya ese despertar, que sea una reacción positiva. Que haya un reinicio de la reinversión del mundo, esos grandes capitales del mundo que están guardados a la espera de ver
en donde invierten, que empiecen a llegar en los países que más necesitamos. Que se estabilice el precio del petróleo, ya en estas semanas ha empezado a estabilizarse después del contango de hace 2 semanas, que se reduzca los riesgos país. Realmente eso es la expectativa que tenemos los ciudadanos del mundo. Espero que de alguna manera haya podido darles algunos tips, algunas pautas para poder superar esta economía de supervivencia que estamos acá y luego para la economía de la rehabilitación que vendremos más adelante. Muchas gracias. Agradecemos la disertación magistral del economista Diego Proaño. Queremos resaltar que él es economista graduado en la Universidad Central del Ecuador, magíster en gerencia financiera empresarial por la Universidad Técnica de Ambato, candidato a doctor PhD en la Universidad Católica Andrés Bello. Es director, editor del Observatorio Económico de Tungurahua, exdecano de la Facultad de Contabilidad y Auditoría, docente universitario de grado y posgrado de las Universidades Técnicas de Ambato, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Ambato, UT de Quito y UT de Quevedo. Además de ser analista económico, como hemos podido observar y escuchar el día de hoy, es articulista, editorialista de varios medios de comunicación impreso. Economista, tenemos varias inquietudes que queremos compartir con usted para la respuesta pertinente. Nos dice Juan Carlos Ceballos, ¿cuál es el porcentaje recomendable destinado para el pago de las tarjetas de crédito? Bien, en ese caso, como ya les había mencionado, lo adecuado para un nivel general de endeudamiento es del 30% de los ingresos. El papá gana $1,000, la mamá gana $1,000, en unión de la familia ganan 2,000, el 30% de $2,000 son $600. Lo adecuado sería gastar máximo entre un crédito, si tienen un crédito bancario, un crédito automotriz, un crédito hipotecario, entre ese crédito más la tarjeta de crédito, entre los dos, que no pase de una cuota de $600 para que la diferencia, 1,400, le quede libre para que la persona no se sienta agobiada. A medio mes ya se le acaba el dinero y está buscando dónde fiar, dónde poner otra vez la tarjeta y se le vuelve ese círculo virtuoso, se le convierte en círculo vicioso. De tal forma que la tarjeta de crédito debe estar dentro del rango del 30%. Si no tiene otros créditos, podría gastar hasta un 30% de pagos con tarjeta de crédito. Y algo adicional que quiero aprovechar, procuremos no hacer compras con tarjetas de crédito de alimentos que hacemos todos los meses y pospechar los pagos de los alimentos de la tarjeta de crédito. ¿Por qué? Si yo voy a comprar ahora en el supermercado y le pospecho a 3 meses mi pago, ¿qué pasa? Voy el otro mes y recién he pagado una cuota del mes anterior y ya me cae la siguiente cuota y así se me va volviendo y cada vez, algún momento las cuotas por haber pospechado de los alimentos, voy a pagar en el mismo mes de 2 o 3 cuotas de 3 compras diferentes y se me va a complicar. Tenemos otra pregunta de Sonia Donoso. ¿Cómo se puede distribuir un sueldo de $800 mensuales para una familia de 2 personas? A ver, la canasta familiar básica de productos sirve para 4 miembros de una familia, papá, mamá y 2 hijos. Si la familia es de 2 personas, o sea, tranquilamente alcanzaría para cubrir la canasta familiar, toda la canasta familiar. En la canasta familiar están todos los ítems, incluso algunos ítems que yo les mencionaba en este momento no son necesarios hacerlos. Por ejemplo, en la canasta familiar está dos idas al mes al cine. En la canasta familiar está ir a comer un fin de semana afuera de casa. En la canasta familiar está irse a los partidos de fútbol. Y esos ítems en este momento no se van a utilizar porque eso es justamente una de las recomendaciones que les daba, más bien que sirva eso como ahorro. De tal manera que procuremos ahorrar lo que más podamos, hagamos cuenta que estamos en economía de guerra, ahorremos lo que más podamos. Yo estoy seguro que con los $800 vamos a poder comprar los alimentos normales, lo que necesitan las 2 personas. Y si hay un pequeño ahorro, empecemos a guardar, porque les decía justamente, este es el momento de ahorrar. Sí va a alcanzar para los productos de la canasta familiar. Martínez tiene la siguiente interrogante. ¿Es recomendable emprender algún negocio en estos momentos o posterior a la emergencia sanitaria?
A ver, los negocios que se puede emprender en estos momentos es un poco difícil porque este momento todavía no estamos autorizados a salir, todavía hay toque de queda, todavía hay restricciones a la movilidad de las personas. Yo me atrevería a decirle a Paulina que se espere unas 2 o 3 semanas, una vez que ya se esté la dinámica de las ciudades un poquito más, con mayor velocidad, y el emprendimiento y los emprendimientos que en este momento van a surgir son aquellos en donde las actividades que les decía, los nuevos patrones de consumo de las familias vamos a necesitar. Hacia allá debemos apuntar los emprendimientos. Si en este momento, solo por poner un ejemplo muy extremo, no vamos a necesitar consumir ropa de marca, ¿para qué me voy a poner un local de ropa de marca? ¿O para qué me voy a poner una joyería? Entonces, este rato, esperando unas 2 semanas hasta que empiece a haber más dinámica y se vea que ya vamos perdiendo un poco el miedo de circular y convivir con el virus y con las protecciones, ahí es el momento de empezar ese emprendimiento, a lo mejor en productos alimenticios, a lo mejor en productos de bioseguridad, a lo mejor en vestimenta que nos sirva de mayor protección. Yo creo que ese es el tema por el cual tiene que ir viendo un poco hacia la pregunta que me hace la señorita. Nora Vallejo también plantea la siguiente inquietud. ¿Es recomendable refinanciar las deudas para tener una mayor liquidez? Algo que usted ya, desde luego, comentó. Ya, yo ya le comenté, sin embargo, le voy a recordar, las deudas están por decreto. Recuerden que la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera ya en la resolución 569 ya autorizó para que todas las entidades del sistema financiero, bancos y cooperativas, nos esperen 2 meses unas y otras hasta 90 días, 3 meses. ¿Qué es lo ideal? A ver, aquí más bien no hay una receta única, más bien va a depender de cómo va a estar mi nivel de ingresos cuando tenga que pagar. Si es que de pronto mi nivel de ingresos es más o menos adecuado para cuando ya me toque pagar esos 2 o 3 meses que están en la espera, yo le recomiendo pague. Si es que tiene el recurso, pague y más bien quédese libre para que de ahí en adelante no tenga deudas ni se adicional en adelante. Pero si su nivel de ingresos ha bajado, se ha reducido, no le va a alcanzar, va a estar ahorcada solo pagando los créditos, ahí sí le recomiendo el apalancamiento, lo que dije, preferible posfeche lo que más pueda y bájele la carga financiera a su liquidez y no pase todo el tiempo preocupado de que se le acabe el dinero a medio mes por haber pagado créditos o cuotas. Otra de las inquietudes de nuestros asistentes, de las personas que han estado pendientes de esta charla ligada a las finanzas en tiempos de coronavirus, dice, la banca ha mencionado que bajar las tasas de interés podría quebrar las pequeñas cooperativas. ¿Qué opinión tiene usted y qué factores evaluamos para tal acción? A ver, aquí hay dos factores básicos. Es una buena opción bajar las tasas de interés, pero las tasas de interés tienen que bajar desde la captación del dinero. Si las cooperativas, las pequeñas a las que se refiere el señor que hace la pregunta, siguen pagando tasas de interés muy altas para una inversión, si están pagando al 10, al 12% de una inversión, obvio que cuando tienen que colocar ese dinero que recibieron caro, tienen que colocarlo caro prestando un crédito con tasa cara. Entonces, ¿dónde está realmente la idea? Que cuando se capte, las tasas de interés pasivas tiendan a bajar, que sean más bajas, para que si la cooperativa recibe con tasa más baja, pueda colocar con una tasa de crédito más alta. Y ahí el diferencial no le permita tener ese riesgo de que termine quebrando la cooperativa de ahorro y crédito. Y por otro lado, hay que empezar a dar especialización. A lo mejor una cooperativa está especializada en las microfinanzas, que se dedique solo a ese campo y que les deje a otras entidades que necesitan créditos de consumo, a otras entidades hipotecarias, o a otras empresariales o corporativas. Ya es hora de empezar a especializarnos. Y por último, internamente los bancos y las cooperativas tienen que empezar a volverse más eficientes para que sus costos financieros, sus costos fijos bajen un poco y también su carga de salarios sea más barata y permitan dar a tasas de interés más bajas. Perfecto, queremos agradecer la comparecencia, el diálogo, la disertación de el economista Diego Proaño, precisamente con el tema ligado a las finanzas empresariales y personales en el tiempos del COVID-19. Gracias, economista, pues por su experticia en compartir
sobre un ámbito tan complejo como es el ámbito financiero. En el cierre de este webinar queremos dar el paso al ingeniero Giovanni Mesa, subdirector técnico, para las palabras finales. Ingeniero. Gracias, Fernando, y quiero también nuevamente hacer extensivo el agradecimiento a Diego por tan brillante exposición. Realmente me he quedado asombrado con la cantidad de información que nos acaba de proporcionar, ese análisis concienzudo, sesudo y muy técnico de la información sobre la situación que estamos nosotros viviendo ahora, y no solo como país, sino a nivel regional, a nivel hemisférico y a nivel mundial, porque la pandemia nos ha golpeado a todos. Y las cifras económicas que nos acaba de presentar son realmente alarmantes. Y nuestra sociedad, nosotros como SECAV y todos los ciudadanos, no somos ajenos a lo que está sucediendo. Es hora de que empecemos a tener en cuenta todas las recomendaciones que nos ha dado. Bajemos esos gastos suntuarios que en un momento determinado pensábamos tener. Apalanquemos el tema del ahorro, que es importantísimo, sobre todo en una situación como la que estamos viviendo, donde inclusive en el sector público y el sector privado los sueldos son inciertos en el momento del pago, porque no está en este momento la liquidez como para generar ya los pagos de manera inmediata o como estuvimos acostumbrados en un momento determinado a recibirlos. Es un momento de empezar a pensar ya en el futuro desde una manera correcta en este momento. Es decir, sembremos el ahorro para poder cosecharlo más adelante. Gracias, Diego, realmente increíble, impresionante las cifras. Yo me quedaba muy perplejo con algunos datos, sobre todo la pérdida de empleo, que es una de las cosas que más duele porque es pérdida de ingresos para las familias, encarecimiento mejor dicho, crecimiento de la pobreza en forma general. Eso es muy, muy triste. Esperemos que las autoridades se hagan eco de lo que nos acaba de comentar respecto a generar esas alianzas estratégicas para la ayuda social, para manejar la pandemia de una mejor forma y que no nos impacte como nos ha estado impactando hasta ahora. Fernando, gracias por la presentación. A todo el equipo del SECAV, nuevamente el agradecimiento permanente por el esfuerzo que hacen para poder llegar a la ciudadanía que nos está viendo con productos de esta calidad, con productos que realmente nos permiten conocer, aprender y ser mejores ciudadanos cada día. Mi agradecimiento nuevamente a todos quienes nos están viendo y nos han acompañado esta noche, y les esperamos para la próxima semana en los nuevos webinars que estamos trabajando, en las masterclass que vamos a dar y en toda la carga, en todo el producto académico que estamos ofreciendo hacia la ciudadanía, tanto gratuito como el que habitualmente presentamos. Gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Buenas noches con todos. Mensaje final del ingeniero Giovanni Mesa, subdirector técnico del SECAV. Queremos reiterar ese agradecimiento a cada uno de ustedes. Esta es la propuesta del Servicio Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAV. Cada semana un nuevo webinar sobre temáticas diversas con el mensaje de quedarnos siempre en nuestros hogares. Una buena noche. Buenas noches.